Y podemos ver cómo casualmente esta resistencia coincide a la perfección con el nivel 38%. Pero como ya les mencioné anteriormente, las coincidencias en el trading no existen. Al final, solo es el orden que sigue el mercado y esto lo podemos comprobar perfectamente con este tipo de herramientas. El día de hoy van a aprender a utilizar la mejor herramienta que tiene el trading. Y realmente no es broma, conforme vaya avanzando el video se van a dar cuenta de la precisión y de la efectividad que tiene esta herramienta a la hora de identificar los impulsos y las dilataciones de las tendencias. Primeramente hay que saber que una tendencia se compone de 3 impulsos. Este sería el primero, este el segundo y finalmente este es el tercer impulso. Y cuando se está originando una tendencia es muy importante saber hasta dónde pueden llegar los impulsos que el mercado nos está haciendo, ya que conocer esta información nos va a ayudar a saber en dónde poner nuestras operaciones y sobre todo a dónde cerrarlas. Sin embargo, a veces suele ser difícil saber realmente la distancia que pueden llegar a reproducir estos impulsos. Pero la herramienta de Fibonacci nos va a ayudar muchísimo a poder resolver esta cuestión. Y para hacer esto vamos a necesitar seguir solamente 2 pasos. El primero va a ser posicionar el 100% en el origen del primer impulso y posicionar el 61% en el final de dicho impulso. En este caso, este sería el origen de nuestro primer impulso y este sería su final. Por lo que nuestro Fibonacci lo podemos trazar de esta forma. Y nos vamos a dar cuenta que se nos despliegan muchos porcentajes y niveles que van desde el 0% hasta el 100%. Y no solamente eso, sino que también los movimientos que fue haciendo nuestra tendencia coinciden a la perfección con los niveles que trazamos de Fibonacci. Por ejemplo, podemos ver cómo el nivel 78% nos coincide a la perfección con el final del primer retroceso. Y luego de eso vemos el final de nuestro segundo impulso coincidiendo con el 38%. Y finalmente, el tercer impulso que daría pie al final de la tendencia converge con el 0%. Y todo esto no es una casualidad, realmente el mercado tiene cierto orden y sentido que nosotros podemos ser capaces de identificar trazando nuestra herramienta de Fibonacci. Y la mejor parte es que simplemente vamos a necesitar identificar el primer impulso. De ahí en fuera, Fibonacci nos va a dar automáticamente los niveles en los que el precio puede llegar a reaccionar en dado caso de que la tendencia continúe. Y ahora, con este gráfico real de aquí, vamos a ver cómo podemos trazar Fibonacci de forma correcta y además ver cómo coinciden sus niveles con el resto de la tendencia. Por lo que vamos a estar utilizando toda esta tendencia alcista que se encuentra aquí. El primer paso va a ser identificar tanto el inicio como el final de nuestro primer impulso. En este caso podemos ver cómo el mercado nos está dejando un doble suelo en esta parte de aquí, por lo que el inicio del primer impulso estaría en la segunda forma triangular, que sería justo este punto de aquí, por lo que posicionaríamos nuestro 100% en ese sitio y desplazaríamos el Fibonacci hasta posicionar el 61% con el final del primer impulso, que sería este máximo de aquí, y nos vamos a dar cuenta cómo automáticamente Fibonacci nos despliega sus niveles. Y casualmente podemos ver cómo en muchos de los puntos que el precio tuvo una reacción coincide casi exactamente con los niveles de Fibonacci. Por ejemplo, uno de esos puntos sería el final del primer retroceso que nos dejó la tendencia, que coincide casi exactamente con el 78%, y lo podemos ver justo en esta parte de aquí. Otro de esos puntos de aparente coincidencia sería en el nivel del 38% con el final del segundo impulso, siendo este máximo de aquí. Y finalmente podemos ver nuestro tercer impulso que a su vez termina con la tendencia y justo lo hace en el nivel 0%. Demostrando una vez más cómo el mercado tiene un orden y tiene un sentido que nosotros podemos identificar a través de Fibonacci. Y recuerden además que para poder dibujar un Fibonacci simplemente vamos a necesitar de un impulso, por lo que antes de que el mercado nos dejara con toda esta tendencia que acabábamos de ver, el mercado se veía simplemente de esta forma. Y habiendo trazado nuestro Fibonacci desde antes, ya sabíamos con anticipación cuáles iban a ser los niveles en los que muy posiblemente el precio se iba a parar o iba a tener una reacción. Y comprobamos al final que dichos niveles sí terminaron surtiendo efecto. Ahora bien, van a haber ciertos casos en los que cuando nosotros tracemos nuestro Fibonacci nos vamos a dar cuenta que los finales de las tendencias no siempre van a coincidir con los 0%, sino que también vamos a tener casos como estos en los que el final de la tendencia se queda en un 38 o en un 23%, teniendo tendencias con 3 impulsos más cortos o incluso tendencias con simplemente 2 impulsos. Y entonces nos podríamos cuestionar cómo podemos saber si una tendencia va a terminar en un 38, en un 23 o en un 0%. Pues bueno, esto va a depender de otras confirmaciones que el mercado nos vaya dando, como soportes y resistencias o líneas de tendencia, que muchas veces van a estar coincidiendo con estos niveles de Fibonacci.
Y va a pasar lo mismo con las tendencias bajistas. Y sí, van a haber algunas de ellas que su finalización se va a encontrar en el 0%, pero van a haber otras que su finalización se va a encontrar en el 38 o en el 23%. Por lo que es por eso que ustedes deben estar muy atentos a los soportes y resistencias que el mercado nos vaya dejando para poder determinar cuál de estos niveles va a ser en el que el precio se va a detener. En este gráfico real de aquí tenemos esta tendencia alcista que el mercado nos dejó, por lo que podemos utilizar Fibonacci para identificar sus impulsos. Iniciaríamos posicionando nuestro 100% en el origen de nuestro primer impulso, que sería en la base de la segunda forma triangular del doble suelo, siendo este mínimo de aquí. Por lo que procederíamos a estirar nuestro Fibonacci hasta que el 61% nos coincida con el final del primer impulso. Y ya que nos quedó de esta forma, podemos ver cómo en el momento en el que el precio llegó al 38% se terminó girando. Por cierto, dicho punto es el final del segundo impulso. Pero ¿cómo hubiésemos podido saber desde antes que el precio se giraría en el 38% y no en el 23% o en el 0%? Y eso es porque en el 38% también teníamos un nivel de resistencia que se encontraba justo en este punto de aquí. Y podemos ver cómo casualmente esta resistencia coincide a la perfección con el nivel 38%. Pero como ya les mencioné anteriormente, las coincidencias en el trading no existen. Al final, solo es el orden que sigue el mercado y esto lo podemos comprobar perfectamente con este tipo de herramientas. Y ahora tenemos esta tendencia bajista de aquí que vamos a estar utilizando para identificar los impulsos con Fibonacci. El primer paso sería encontrar el inicio y el final del primer impulso, que sería posicionando el 100% en este punto y desplazar el Fibonacci hasta que vemos que el 61% nos coincide con la finalización del primer impulso, por lo que nos quedaría de esta forma y podemos ver cómo el final de la tendencia nos coincide con el 23%. Y a partir de ese momento el mercado cambia de dirección y nos termina dejando una tendencia alcista. Pero ¿cómo pudimos haber sabido que el precio se iba a girar en el 23%? Porque claro, ya habíamos dicho anteriormente que una tendencia no solamente puede finalizar en el 23%, sino también lo puede hacer en el 38% o en el nivel 0. Por lo que tenemos que estar buscando también otras confirmaciones para poder saber en dónde puede darse el giro. Y en este caso podemos ver cómo hay un imbalance que se encuentra justo en esta vela de aquí. Y ya hablaré de los imbalances en otro momento, pero lo importante ahorita es que ustedes sean capaces de identificar los impulsos a través de Fibonacci. El primer impulso recuerden que sería desde el nivel 100% hasta el 61%, por lo que marcaríamos también el final del primer retroceso que sería este punto de aquí, y a partir de este punto tendríamos que identificar el segundo y el tercer impulso. Sin embargo, nos tenemos que fijar siempre en donde el precio ha tenido reacciones, ya que a primera instancia tal vez lo más lógico sería decir que este es el segundo impulso y este es el tercero. Pero lo que tenemos que estar haciendo aquí es identificar en qué niveles de Fibonacci fueron en los que hubo una reacción en el precio. En la parte media de la tendencia podemos observar cómo hay una acumulación de muchas velas que aparentemente nos coincide con el 50%. Sin embargo, para poder considerar un segundo impulso como tal, este nos tiene que llegar por lo menos al nivel 38%. Ahora bien, si no vemos alguna reacción en el precio en el nivel 38%, como es en este caso, tenemos que esperar a ver dicha reacción en el siguiente nivel, que sería en el 23%. Y en este caso, ahora sí podemos ver cómo el precio nos genera un cambio de dirección en ese punto. Por lo que nuestro segundo impulso no sería hasta este mínimo, sino hasta este punto de acá. Y ya terminaríamos de trazar nuestra tendencia, siendo este nuestro primer impulso y siendo este otro el segundo de ellos. Y ya como el último de nuestros ejemplos tenemos aquí este gráfico en donde podemos ver varias tendencias que vamos a estar identificando con Fibonacci. Y vamos a estar empezando específicamente con esta tendencia de aquí. Por lo que vamos a estar buscando primero su primer impulso, que sería desde este máximo de aquí hasta este punto de acá. Y ya a partir de aquí que tenemos los niveles de Fibonacci, tenemos que ver en cuál de todos esos niveles fueron en los que el precio reaccionó. Para empezar, hay que recordar que el primer impulso se marca desde el 100% hasta el 61% y de una vez vamos colocando su retroceso. Y a partir de aquí tendríamos que identificar el segundo impulso y el tercer impulso si es que lo hubo. Y podemos ver como si hay una reacción en el nivel 38% en este punto de aquí, por lo que ahí nos quedaría el segundo impulso. Su retroceso sería este de aquí. Y finalmente este movimiento bajista resultaría siendo nuestro tercer impulso. Y como pueden darse cuenta, el precio no llegó a tocar el nivel 23%,
pero cuando este tipo de situaciones sucede hay que cuestionarnos por qué fue así, y por lo general es porque el precio se suele encontrar con impedimentos que impiden que llegue a los niveles de Fibonacci, y aquí lo podemos ver muy claramente con este nivel de soporte. Más adelante aquí también tenemos otra tendencia bajista que podemos estar midiendo con impulsos. Nuevamente buscaríamos trazar el Fibonacci desde el inicio del primer impulso hasta su final y nos quedaría de esta forma. Desde luego vamos a ir identificando el primer impulso, que sería este. Y más adelante podemos ver cómo el precio nos genera una reacción en el 38%, por lo que ahí podemos posicionar el segundo impulso. Y con esta tendencia podemos ver cómo el precio ahora sí llega a tocar el nivel 23%, por lo que al final estos serían los tres impulsos de esta tendencia. Y ahora vamos a mover un poco el gráfico y lo vamos a posicionar de esta forma para ir identificando esa tendencia alcista. Aquí podemos identificar de forma muy clara un patrón de cambio de tendencia, más específicamente una W de tercera variante que podemos utilizar para empezar a medir los impulsos. Aquí comenzaría el primer impulso y finalizaría hasta este punto de aquí, en donde nos coincidiría con el 61%. Y muy curiosamente podemos ver en este ejemplo como aunque el precio ya haya superado el primer impulso, aún así sigue surtiendo efecto el nivel 61% a modo de soporte, lo que quiere decir que siempre tenemos que tener muy vigilados los niveles de Fibonacci, porque estos siempre van a estar funcionando como impedimentos para que el precio suba o para que el precio baje. Pero ya yendo a identificar los impulsos, estaremos marcando el primero de ellos de esta forma y finalmente podemos ver cómo el precio se detiene en el nivel 38%, por lo que el segundo impulso de esta tendencia terminaría siendo de esta forma. Y de esta forma es como podemos identificar muchas tendencias en un solo gráfico. Y ojo, van a haber muchos casos como este de la izquierda en el que tenemos un movimiento impulsivo bastante fuerte que la verdad es muy difícil de poder medir con Fibonacci. Y lo mismo sucedería con este movimiento bajista que tenemos a la derecha, en donde no vemos ningún tipo de impulso ni de retroceso que podamos utilizar como referencia para poder trazar nuestro Fibonacci. Pero esto se le conoce más como manipulación del mercado, y cuando nos encontramos en este tipo de situaciones, lo mejor que podemos hacer es dejarle al mercado que termine de hacer esos movimientos con tanta volatilidad y esperar a una vez que el mercado nos termine realizando movimientos más claros. Y esta ha sido la forma en la que podemos utilizar Fibonacci para así medir los impulsos de cada tendencia. Y realmente lo que yo más les recomiendo es que ustedes mismos sean capaces de identificar este tipo de movimientos utilizando Fibonacci, y se van a dar cuenta de la enorme efectividad que esta herramienta tiene. Y ya en futuros videos les estaré trayendo estrategias más detalladas para que ustedes puedan realizar sus entradas y sus salidas en el mercado. No olviden que suscribiéndose al canal y regalándome un like en este video me ayudan muchísimo a seguir subiendo más contenido, como el que van a estar encontrando en mi curso básico de análisis técnico que les estará apareciendo justo en este momento, en donde van a encontrar videos sobre guías básicas, sobre soportes y resistencias, líneas de tendencia, velas japonesas y muchas cosas más, que estoy seguro que les va a ayudar muchísimo a tener un mejor entendimiento de cómo funcionan los mercados. Pero sin nada más que decir, muchas gracias y espero vernos muy pronto.